Queridas hermanas que se acercan con humildad y sencillez a este encuentro con la santa palabra de Dios. Alabamos y bendecimos a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir su santa palabra en este día, domingo, día dedicado también al Señor. En este día, donde vamos a compartir el capítulo número 4 del libro de Job. Es interesante lo que ya hemos venido escuchando desde el primer capítulo, porque vamos a ver a un hombre justo, a un hombre rico, a un hombre temeroso también de Dios, a un hombre con una confianza puesta en Dios, que el demonio pues lo va a atacar y le va a quitar todo lo que tenía y además le va a cubrir de llaga, lo va a colocar por el suelo. Y en el día de ayer compartíamos el capítulo donde Job empieza a maldecir el día en que nació. Y como lo hemos escuchado completo, en este día se nos va a presentar el capítulo 4, que es donde una persona, uno de los amigos que vino a ver a Job en medio de la desgracia, ese amigo que se sentó 7 días al lado de Job para acompañarlo en su pena, le va a hablar a Job y le va a hacer ver que todo lo que él hablaba ahora tiene que tener el fortaleza. Y es que claramente Job daba consejos que animaban, Job animaba a la gente, a los que se sentían menos, los motivaba. Y ahora, cuando le toca sufrir a él la desgracia en medio de su vida, entonces prefiere morir. Y entonces donde uno de sus amigos le va a hacer ver que lo que él anunciaba tiene que ahora tenerlo en fortaleza para en medio de su vida. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del capítulo número 4 de este libro de Job. Y es interesante cómo nos lo va a presentar la palabra de Dios para que nosotros lo podamos tener en cuenta y saludar así a todos los que con humildad se acercan a este encuentro con la santa palabra de Dios. Saludamos a Luz Guerrero, buenas noches Padre, a Eva Zapata, a Rosa Pleite, buenas noches Padre, Val Zúñiga, buenas noches Padre José, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, saludos al ministro. Carlita Suero, buenas noches Padre, feliz domingo. Socorro Conry, buenas noches Padre José Gregorio, bendecido día del Señor, bendiciones. Saludamos a Mónica Lili. Buenas noches, Padre Gregorio, Dios le bendiga, presente. Cleo Morales, buenas noches, Padre. Y Ministro Alexander, bendecido día del Señor. María Chica, buenas noches, Padre. Bendiciones, el Señor lo llena de sabiduría. Amén. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre y Ministro. Saludamos a Araceli Corneco, buenas noches, Padre y Ministro Alexander. Saludamos a Junior Quintanar, saludos, Padre. José y Ministro. Lorenza Cruz, buenas noches, Padre José. Irma Collazo, buenas noches, Padre y Ministro. Marisol Márquez, feliz bendecido domingo, día del Señor, Padre y Ministro Alexander. Saludamos a Isira Romero, buenas noches, Padre y Ministro Alexander. Marta Cáceres, buenas noches, Padre José y Ministro Alexander, Dios le bendiga. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre José y Ministro. Evelyn Sánchez, bendecida noche, Padre y Ministro Alexander. Margarita Reyes, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Saludamos también a Julie Pérez, hola Padre José y Ministro Alexander, Dios les bendiga siempre, amén. Evelyn Sánchez, que Dios Todopoderoso y nuestra Madre Santísima les bendigan en su vida y familia, amén. Nieves García, buenas noches Padre, saludos de México, que Dios le bendiga, me puede mandar su bendición, gracias por su enseñanza, que Dios le bendiga también a su familia por siempre. Lidia López, buenas noches Padre, Ministro Alexander, saludamos también a Marta Arambula, saludos Padre Gregorio, hermano y ministro, Dios le bendiga. Saludamos a Emily Carrillo, buenas noches Padre y Alexander ministro, Dios le bendiga. Jaime Santos, buenas noches Padre, bendiciones, preparado para escuchar la palabra. Armando Rosa, buenas noches Padre, pido oración por mi amiga Lulú Hernández Sánchez, pues ya terminó su universidad, que Dios le bendiga. Que Dios le cuide y le siga dando sabiduría para que siga adelante en lo que ha estudiado y lo ejerza con humildad y sencillez. Olivia Ilagorre, buenas noches, Padre. Le pido bendiciones para mi familia. Que Dios le cuide, que Dios le proteja. Irene Andrade, bendecido día, Padre y Ministro Alexander. Amén.
Tati Sánchez, buenas noches, Padre. Y hermano Alexander, Dios les bendiga. Villamaro, buenas noches, Padre. Aquí en espera de la Santa Palabra. Tati Sánchez, buenas noches. Erisela AP, buenas noches, Padre. Y todos los que escuchan, amén. Etel María, bendiciones, Padre. Gregorio, ministro Alexander. Maiter Baú, saludos, Padre. Y ministro Alexander, bendiciones. María de Lourdes. Buenas noches, Padre José Gregorio y ministro Alexander, y a todos los que con humildad se acercan a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza, y anímate a compartirla también con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Antes de escuchar lo que nos va a presentar el libro de Job en el capítulo 4, les invitamos a buscar el canal de nuestro hermano Alexander Montilla, predicador católico Alexander Montilla, y apoyar la evangelización. Todos los que se van sumando a este encuentro, les invito a darle un dedito para arriba y a suscribirse en el canal de nuestro hermano Alexander, el predicador católico, para que lo podamos apoyar también en la evangelización, en la oración a través de la Santa Palabra de Dios. Con humildad, con sencillez, decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y envía desde el cielo. Y envía desde el cielo. Un rayo de tu luz. Un rayo de tu luz. Para que nos ilumine. Para que nos ilumine. Nos dé sabiduría. Nos dé sabiduría. Nos dé entendimiento. Nos dé entendimiento. Para escudriñar. Para escudriñar. La santa palabra de Dios. La santa palabra de Dios. Y hacer la vida. Y hacer la vida. En medio de nuestra vida. En medio de nuestras vidas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con humildad, con sencillez, disponemos la vida, disponemos el corazón, disponemos nuestros oídos para escuchar la santa palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 4. Elifaz de Temán respondió así: ¿aguantarás si alguien te dirige la palabra? Pero es que no se puede guardar silencio. Tú, que a tantos dabas lecciones, que fortalecías los brazos débiles, tus consejos animaban al vacilante, robustecías las rodillas inseguras, y ahora que te toca no aguantas. Te llega el turno y te espantas. ¿No era tu piedad tu confianza? ¿No era tu integridad tu esperanza? Recuerda, ¿qué inocente ha aparecido? ¿Dónde has visto al justo exterminado? Soy testigo. Quienes cultivan maldad y siembran desgracia, la cosechan. Ante el aliento de Dios perecen. Ante el soplo de su cólera, fenecen. Ruge el león, gruñe la fiera, pero a los cachorros les arrancan los dientes. Muere el león por falta de presa. Las crías de la leona se dispersan. He tenido una revelación furtiva. Mis oídos han captado su susurro. Cuando las visiones nocturnas provocan ansiedad, cuando los hombres se rinden al sopor, fui presa de terror y agitación que estremecieron todo mi cuerpo. Se deslizó por mi rostro un viento que erizó el vello de mi cuerpo. Se alzó, no reconocí su rostro, pero su imagen seguía ante mí, ante mis ojos, silencio. Después oí una voz: ¿puede un mortal ser justo ante Dios? ¿Puro un hombre ante su Hacedor? Si ni siquiera confía en sus siervos y hasta en sus mensajeros percibe defectos. ¿Qué decir de los que viven entre adobes, en casas construidas sobre el polvo? Se les aplasta lo mismo que a la polilla. De la mañana a la noche se derrumban, desaparecerán y nadie lo advierte. Les arrancarán las cuerdas de su tienda, mueren
desprovistos de sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder escuchar su santa palabra. Este día el capítulo número 4 tiene 21 versículos. Y es interesante, como ya les decía al inicio, lo que nos va a presentar. Job en el capítulo 3 maldecía el día en que nació. Y empieza a decir tantas cosas, pero nunca menciona a Dios ni maldice a Dios. Aunque su mujer también en el capítulos anteriores le decía que maldijera a Dios y que se muriera, Job no lo va a hacer, sino que hay alguien de los amigos, de los 3 amigos que llegó a ver a Job, entre esos Elifaz de Temán, le va a responder a él, le va a permitir, le va a pedir que si se le puede decir algo, y el decirle algo es como motivarlo a él, que motivaba a otros en medio de la desgracia. Ahora le toca a él empezar a ver todo lo que decía en fortaleza para él. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 1. Elifaz de Temán respondió así. Elifaz de Temán respondió. ¿A quién le va a responder? Job terminó de hablar, ya de maldecir todo lo que iba a maldecir, menos a Dios, sino el día en que nació y todo lo que hemos escuchado en el día de ayer. Entonces se va a levantar uno de sus amigos y le va a responder a Job. Pero para responderle, escuche lo que dice el versículo número 2. ¿Aguantarás si alguien te dirige la palabra? Aguantarás si alguien te dirige la palabra, porque Job estaba viviendo un momento duro en medio de su vida. Estaba viviendo un momento fuerte, era rico, tenía grandes posesiones, tenía 10 hijos y resulta que el diablo lo atacó tan duro que todo lo que tenía se le desapareció. Sus hijos murieron todos, quedó él y quedó su esposa. Y él, con una confianza siempre en Dios, que no quería ni maldecir a Dios, ni renegar de Dios, y la mujer le decía: reniega, maldice a Dios y después muérete. ¿Por qué? Porque haces tanto esperando en él. Entonces Job va a maldecir el día en que nació. Y resulta que uno de sus amigos le va a decir: aguantarás si te digo algo, si te dirijo la palabra. Es decir, no te vayas a enojar en medio del sufrimiento, en medio del dolor en que estás. No te vayas a enojar, sino aguantarás. ¿Pero aguantará qué? Que te dirige. ¿Aguantarás si alguien te dirige la palabra? Pero es que no se puede guardar silencio. Pero es que no se puede guardar silencio. Ante lo que estaba viviendo Job y ante lo que Job venía realizando en medio de su vida, le va a decir Elifaz de Temán: es que no se puede aguantar, es que no me puedo callar, es que mire, tengo las palabras aquí en la boca para decírtela, pero aguantarás si se te dirige la palabra. Es que ya no aguanto más, es que yo no me puedo quedar callado, le dijo Elifaz. ¿Cómo tú vas a maldecir el día de tu nacimiento? ¿Cómo prefieres morir? Yo no aguanto ya para decirte algo, porque así también sucede en medio de la vida de muchas personas. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que sufren momentos difíciles en medio de su vida y se echan a morir. Entonces cuando alguien viene y le dice: ánimo a seguir adelante, vamos a caminar juntos, confía en Dios, se ponen bravos, porque alguien viene a ayudarlo. Entonces le dice Elifaz: mire, vas a aguantar si se te dirige la palabra. Es que ya no aguanto yo para decirte lo que tengo que decirte, que no es nada malo, sino que es algo muy bueno. Pero escucha con atención lo que dice el versículo número 3. Tú, que a tantos dabas lecciones. Escucha, tú, que a tantos dabas lecciones. No es que Elifaz de Temán le está recriminando a Job, no, sino que lo está haciendo entrar en razón. Decirle: mira, tú
que tanto dabas lecciones a los demás. ¿Qué pasa contigo? Si tú le dabas lecciones a aquel que pasaba por momentos difíciles, ¿qué pasa contigo? ¿Y qué más le digo? Que fortalecía los brazos débiles. Que fortalecías los brazos débiles. Mire, queridos hermanos, esto es interesante, ¿por qué? Porque la persona motiva a otro en medio del dolor, en medio del sufrimiento, le da palabras de aliento y le daba consejos a aquellos que estaban allá sumergidos en medio de una tristeza tan grande. Pero cuando le toca a la persona vivir en carne propia una desgracia, algo fuerte en medio de su vida, es donde se tiene que colocar en práctica lo que se le daba también a los demás. ¿Y por qué lo digo? Porque uno como sacerdote también, cuando muere una persona y uno en la predicación motiva a la familia, mira, hay que confiar en Dios, hay que abandonarse todo en Dios, hay que tener una entrega por Dios, hay que estar alegres porque ya está gozando de la presencia de Dios. Pero cuando le toca a uno en carne propia poder vivir una experiencia de la pérdida de un ser querido, es donde uno tiene que colocar en práctica lo que uno le ha dicho a tantas familias cuando ha perdido a un ser querido. Imagínense, ante la muerte de mi papá, había que tener fortaleza. Llorar, sí, se puede llorar porque somos humanos. Lloró Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro. Lloró, pero confió en Dios. Y lloramos, sí, pero hay que confiar en Dios. Y es ahí donde uno dice, todas las palabras que uno les dice a los demás, para darles confianza, para darles esperanza, para motivarlos a seguir confiando en Dios, son palabras que están también para uno. Entonces, el paz de temas le va a decir, mire, tú que a tantos dabas lecciones, tú que a tantos fortalecías los brazos débiles de los demás, ¿cómo te vas a echar ahora a morir? ¿Cómo te vas a quedar tirado en el suelo? No, sino que hay que levantarse. Y escucha lo que dice el versículo número 4. Tus consejos animaban al vacilante. Tus consejos animaban al vacilante, aquel que andaba tropezandito de un lado para otro lado, que no sabía qué hacer. Cuando llegaban a Jod los animaba con sus consejos. Y que Jod se ponga ahora a maldecir el día de su nacimiento era como algo muy contrario. Entonces le va a decir esta persona, yo no me aguanto ya de decirte lo que tengo que decirte, porque tú dabas consejos, tú dabas lecciones, tú fortalecías los brazos débiles. ¿Y qué pasa ahora contigo? Motivabas a otro, pero ¿y qué pasa contigo? Que no tienes motivación para seguir adelante, que no tienes motivación para andar, para seguir caminando, para seguir viviendo. Entonces ahí donde la cosa se pone fuerte. ¿Por qué? Porque si uno motiva a tantos para que enderecen el camino y se mantengan fieles a Dios, cuando a uno le llega también los momentos difíciles en medio de su vida, es donde uno también tiene que encarrilarse y confiar en Dios. Porque todas las palabras que le decimos a los demás también son para nosotros, para motivarnos, para acercarnos más a Dios, para tener una confianza grande puesta ¿en dónde? En las manos de Dios. Y es así como nos motivamos mutuamente a seguir adelante. Por eso, si tú eres una persona que das consejos, que das lecciones, que motivas a otros a seguir adelante en el camino de Dios, cuando lleguen las dificultades a tu vida, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las incertidumbres, tú tienes que tener lo que le dices a los otros, porque ahí está la fortaleza que nosotros debemos tener en lo que le hemos dicho también a los demás.
Porque es que hay personas que motivan a otros, los sacan de donde están, los animan a salir de los vicios, los animan a tener fortaleza en Dios. Y al cabo de un tiempo, el que cae en todo eso es el que estaba dando los consejos. Entonces sacó a uno, pero se metió a él. Y no, sino que hay que tener la valentía también para luchar contra todo eso, para tener una fortaleza y una confianza puesta en Dios. Porque este capítulo 4 se va a tratar que a pesar de tantos inconvenientes, nunca debemos dejar de confiar en Dios y abandonar toda nuestra vida en sus manos. Pero escuchemos ahora lo que nos va a presentar el versículo número 5. Y ahora que te toca, ¿no aguantas? ¿Te llega el turno y te espantas? Escuche, es interesante. Lo que este hombre le va a decir a Job no es para recriminarle y sacarle en cara y humillar a Job, no, sino es para que Job reaccione, para que Job se dé cuenta de que está cayendo muy bajo y que hay que levantarse otra vez. Por eso vuelve a escuchar, repita otra vez lo que decía el versículo 5. Y ahora que te toca, ¿no aguantas? Y ahora que te toca a ti, porque por eso le decía, tantos consejos que tú das a los demás y cuando te toca a ti pasar por esa dificultad, te echas a morir. Ay, ya no como, ya no bebo, no duermo, quiero morirme, quiero irme para allá. Pero ¿y tú no le dabas consejos a aquel, pues? Que confiara en Dios, que abandonara su vida en manos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Elifaz va a tener una valentía tan grande, por eso él iniciaba diciendo, ¿aguantarás si se te dirige la palabra? ¿Por qué? Porque a lo mejor Job iba a reaccionar de una manera que no imaginábamos cómo iba a reaccionar. Por eso se atreve Elifaz a decirle así. Pero escucha el versículo 5. Ahora te toca, ¿no aguantas? ¿no aguantas? Ahora que te toca a ti, ¿qué pasa? ¿No vas a aguantar? Es que es fuerte, es fuerte. Porque uno anima ya a la familia que tiene la tristeza por un familiar que murió. Y cuando nos toca a nosotros pasar por ese momento, hay que aguantar. Hay que tener la valentía, hay que tener la fortaleza para seguir caminando. Tú cuando vas allá al funeral de un familiar, de un amigo tuyo, tú vas y le das el sentido pésame, le dices fortaleza, ánimo, confianza en Dios. Anda que te metes allá de una vez en el hueco cuando vas a enterrar al familiar. Anda que no duerme, que no come, que se quiere morir. Pero y entonces, si tú le hablabas a aquel y le decías ánimo, fortaleza, confianza en Dios, porque cuando te toca a ti, tú no aguantas. ¿Y qué más dice el versículo 5? Robustecías las rodillas inseguras. Imagínense. Y ahora que te toca a ti, ¿no aguantas? ¿Y qué más dice? ¿Te llega el turno y te espantas? Te llega el turno y te espantas. Porque a veces pensamos que no nos va a llegar a nosotros nada de eso, de lo que le pasa a los demás. Cree que nunca vamos a vivir una desgracia, un momento difícil de nuestra vida. Entonces, cuando llega el turno, que no aguantamos. Cuando llega el turno, nos queremos morir. Cuando llega el turno, queremos ir allá a tirarnos también con aquel que se murió. Y no es así, sino que debemos nosotros confiar en Dios, queridos hermanos. Hay que confiar en Dios. Hay que tener fortaleza en Dios. Entonces, todo esto que presenta Elifaz a Job es también para nosotros. Nos demos cuenta que cuando lleguen los momentos difíciles también a nuestra vida, debemos aprender a confiar en Dios. Porque si a otro le pasa, también nos puede pasar a nosotros. Y donde nosotros nos toca ver si aguantamos o no aguantamos. O si lo que decimos es solamente por decirlo, porque hay que vivirlo. También en medio de cada una de nuestras vidas.
Por eso vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo número 7. Recuerda, ¿qué inocente ha perecido? ¿Dónde has visto al justo exterminado? Ahora este hombre le va a decir a Job, mira, ¿dónde has visto tú a un justo exterminado? ¿Dónde? ¿Que puede llegar la desgracia a la persona? Sí. ¿Que puede llegar la dificultad, incertidumbre, que pueden llegar los males que lleguen? Sí, está bien, pueden llegar. Pero ¿dónde ha visto usted que una persona que confía en Dios quede exterminado por completo? Le puede llegar todo, sí, pero todavía va a seguir viviendo y es una experiencia para confiar cada día en Dios. Por eso el versículo 7 vuelvo a leer otra vez. Recuerda, ¿qué inocente ha perecido? Qué inocente ha perecido Job. Job era un hombre justo, un hombre honrado, un hombre que confiaba en Dios. Oye, Job, ¿dónde has visto tú a un inocente Perecido. perecido? Que perezca. ¿Dónde lo has visto tú? ¿Y qué más le dice? ¿Dónde has visto al justo exterminado? Justo las dificultades que sean, los problemas que sean, las incertidumbres que sean, los males que sean, pero no se ha visto nunca un justo exterminado, porque Dios lo acompaña y Dios también, en medio de todo, le da fortaleza para seguir adelante. Así que, querido hermano, si estás pasando por momentos difíciles, por momentos grandes en medio de tu vida, por momentos fuertes, que se tambalea tu vida de un lado a otro, confía en Dios, confía en Dios. ¿Dónde has visto tú que una persona que busque a Dios quede exterminada? ¿Dónde has visto tú que una persona que se abandona en Dios y acude a Dios va a quedar sin ser oído? Nunca, sino que Dios va a estar ahí para él, sino que Dios va a estar para ayudarlo, sino que Dios va a estar para darle la fortaleza para seguir adelante, para seguir caminando. Pero escucha lo que nos dice ahora el versículo 8. Soy testigos, quienes cultivan maldad y siembran desgracia, la cosechan. Esta es la otra parte. Ahora le dice él, mire, yo soy testigo, como tú eres testigo, de que aquella persona que siembra maldad, cosecha maldad. Y tú no has sembrado maldad, tú has sembrado bondad, pero resulta que hay otros enemigos que han hecho todo para que tú vivas desgracias en tu vida. Querido hermano, si tú eres de una de las personas que va a misa, que confía en Dios, que ora a Dios, que tiene una entrega para con Dios, el diablo, tarde o temprano, va a llegar a ti para hacerte pasar por momentos difíciles. ¿Qué tienes que hacer tú? Abandonar toda tu vida en manos de Dios. No te eches por el suelo. Los que siembran maldad, cosechan maldad. ¿Dónde se ha visto un justo exterminado? Nada. Pero aquella persona que siembra mal, cosecha la maldad. Pero tú no has sembrado mal, has sembrado bien. Pero ha venido otro a hacerte mal en medio de tu vida. Pero hay que tener fortaleza, hay que tener confianza en Dios y hay que tener abandono total en las manos de Dios. Escuchemos ahora lo que nos le va a decir. He tenido una revelación. Entonces, escuchemos lo que nos va a presentar el versículo 12. He tenido una revelación furtiva. Mis oídos han captado su susurro. ¿Por qué? Porque ha tenido el Faz una revelación de parte de Dios. De manera furtiva, un susurro. Él es Dios quien ha comunicado un mensaje. Es Dios. El versículo número 15. Se deslizó por mi rostro un viento que erizó el vello de mi cuerpo. Y es la presencia de Dios. Es el mensaje de Dios. Es el mismo Dios que pasó también a una revelación a Elifaz para que pudiera comunicársela también a Job, para que no se sintiera solo, para que no se sintiera ya como que si no tuviera vida para seguir adelante,
sino que esta persona le va a decir, he tenido una revelación furtiva, he oído un susurro y además el viento ha venido a mi rostro y se me alzó. No reconocí su rostro, pero su imagen seguía ante mis ojos. Silencio. Después, dice, oí una voz. Oí una voz, oí una voz, pero la voz era de quién? La que escuchó Elifaz era la voz de Dios, era la voz del Señor, que le comunicaba también a él su mensaje. ¿Y qué mensaje va a comunicar? Escucha lo que dice el versículo 17. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios? Entonces viene una interrogante. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios? ¿Por qué? Porque hemos hecho mal a los otros. Nosotros hacemos mal a nuestros propios hermanos, los insultamos, los maldecimos, también les mentimos, también los llevamos a un aniquilamiento, los difamamos, los tratamos mal, los despreciamos. ¿Y cómo también hacemos? Pues llevamos a la muerte a un inocente por medio del aborto, por medio de la eutanasia. Como también somos malos asesinando vidas inocentes, como los que están viviendo muchos países que están en guerra, como una persona no tiene compasión de otra y va de un país a otro para asesinar a miles y miles y miles de personas con armas, balas, bombas y de todo lo que puedan utilizar para apoderarse de algo, pero para asesinar, acabar y destruir con su propio hermano. Por eso dice, ¿puede un mortal ser justo ante Dios? ¿Puede un mortal hallar justicia ante Dios? Cuando Dios nos invita a respetarnos, a cuidarnos, a valorarnos, a amarnos y a servir a nuestros hermanos, y lo que hacemos es darle paso al odio, a la venganza, a la ira, a la rabia, al homicidio, al asesinato, a la guerra tan miserable de matar a un inocente, de no importarle la vida de un niño o de un joven, de un adulto, de un anciano, que son inocentes en medio de una miserable guerra por el ansia de poder y de querer apoderarse de otras cosas que no le corresponde. Entonces, hay una interrogante. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios? ¿Y qué más dice el versículo 17? Puro un hombre ante su hacedor. Y puro un hombre ante su hacedor. ¿Quién nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza? Dios. ¿Y cómo estamos nosotros ante Dios? ¿Será que somos justos? ¿Será que verdaderamente estamos puros ante la presencia de Dios? ¿O estamos contaminados de nuestros pecados? Estamos contaminados de inmundicia, porque no somos santos, somos pecadores. Entonces, este hombre llamado Elifaz le va a presentar también esto a Job y le va a decir, ¿puede un mortal ser justo ante Dios? Sí se puede, pero hay que trabajar bastante, aunque hay mucha gente que se cree justa ante los ojos de Dios, como aquel hombre en el cual Jesús también coloca una parábola, cuando había unos que se pasaban por justos delante de nosotros, y dice Jesús, dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. Dice que el fariseo llegó adelante y erguido, parado allá en prepotencia y orgullo, decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, ladrones,
ladrones, adúlteros, homicidas, sino que pago absolutamente todo. Y menos como ese publicano. Yo sí pago todo, yo hago todo bien, porque hay algunos que se creen justos ante Dios. Pero entonces está el publicano, dice Jesús, y se daba gas, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, se daba golpes de pecho mientras le decía, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Por qué? Que somos pecadores ante Dios. Somos pecadores. Y resulta que tenemos que cambiar para llegar a ser justos delante de la presencia de Dios. ¿Y qué más dice el versículo 17? Vuelvo a leer. ¿Puede un mortal ser justo ante Dios? ¿Puro un hombre ante su Hacedor? ¿Y el versículo 18 qué dice? Si ni siquiera confía en sus siervos y hasta en sus mensajeros percibe defectos. Y ahí está. Hasta en sus mensajeros Dios percibe defectos. Nosotros también tenemos nuestros defectos. Nosotros también somos pecadores. Por eso nosotros debemos motivarnos mutuamente. Y cuando motivemos a otros y nos llegue a nosotros una dificultad grande en medio de nuestra vida, tenemos nosotros que tener la fortaleza para seguir adelante. Y es impresionante, ¿por qué? Porque me hacía reflexionar este capítulo 4 en lo que nosotros en medio de mi familia vivimos ante la muerte de mi papá. Resulta que ahí es donde uno se arma de valor, porque tantos funerales a los cuales uno ha hecho partícipe allí con la celebración de la Eucaristía, y cuántas personas, familias, se les daba ánimo, se les invitaba a confiar en Dios, se les invitaba a llenar el vacío que dejaba el ser querido buscando a Dios, de cómo también había que tener esa confianza en Dios, de que ya ese familiar está gozando de la presencia de Dios. Y entonces cuando llega ese momento a uno, es donde uno verdaderamente tiene que armarse de valor, tiene que armarse de valentía, porque predicamos y anunciamos y decimos cómo se tiene que vivir, pero también cuando nos llega a nosotros tenemos que hacer esas palabras nuestras. Tenemos nosotros también que tener el aguante. ¿Para qué? Para seguir adelante, para seguir caminando. Y eso pues, es la motivación que Dios nos da a través de su palabra. Y también nos pueden llegar momentos difíciles a nosotros. Les llegó a una persona, nosotros también no estamos exentos de ello. En cualquier momento puede llegar. Pero ¿cómo nosotros vamos a estar allí? ¿Cómo nosotros vamos a estar ante esta situación? ¿Cómo nosotros nos toca aguantar lo que venga también en medio de cada una de nuestras vidas? Porque es triste cuando una persona le da ánimo a otro en medio del dolor, pero cuando le toca a él vivir el dolor, entonces se quiere morir y no quiere escuchar a nadie. ¿Por qué? Porque motivaba y ahora no quieren que lo ayuden a él a surgir y a confiar cada vez más en Dios. Por eso, si nosotros motivamos, si nosotros damos consejos, si nosotros alentamos a otro a seguir adelante, también tenemos que tener la fortaleza para nosotros también, para que cuando nos llegue el momento tengamos la capacidad de poder aguantar todo lo que venga. Porque mientras se le sirve a Dios, el diablo anda, como dice el apóstol Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay que resistirle firmes en la fe. Hay que tener confianza en Dios. Hay que tener abandono en las manos de Dios. Querido hermano, querida hermana, tenemos la palabra de Dios y tenemos estas sabias palabras de un amigo de Job llamado Elifaz de Temán, para que nosotros también la hagamos vida en medio de nuestra vida.
para que también nosotros podamos ver que si le sucedió a alguien, nos puede suceder a nosotros. Y lo que tú le dijiste a alguien en medio de su pena, dolor, también tú tienes que vivirlo a plenitud. Y es que este hombre le hace ver a Job tantas cosas. Tú que dabas lecciones y ahora qué pasa. Tú que motivabas y ahora qué pasa. Tú que dabas consejos y ahora qué pasa. Tú que alentabas a otros y ahora que te toca a ti, ¿no vas a aguantar? Estoy llamando la atención a Job para que recapacite, para que se dé cuenta de cómo ha venido él cayendo cuando debía mantenerse en pie, cuando debía mantenerse con una valentía a pesar de todo lo que estaba viviendo en medio de su vida. ¿Qué estaba viviendo Job? Se le habían llevado todos los animales, se les habían muerto, los habían matado a todos los pastores de sus animales. Sus hijos los habían matado, un viento que sopló fuerte, derribó la casa y los acabó con todo. Ahora le llegan llagas, úlceras, desde la planta de los pies a la coronilla. Pero nunca renegaba de Dios. Pero ahora sí dice que maldice el día en que nació. Y resulta que este hombre que estaba al lado de Job durante 7 días, 7 noches, sin decir una palabra, pero acompañándolo en su pena, va a decir, es que yo ya no aguanto más. Yo quiero decirte algo, pero ¿será que vas a aguantar si se te dirige la palabra? Si te digo algo, si te dirijo la palabra, ¿vas a aguantar? Y empieza este hombre a decirle todo para que se pueda levantar y pueda seguir adelante, teniendo una confianza grande en Dios. Confianza es lo que nosotros debemos tener en Dios. Debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a abandonar nuestra vida en manos de Dios. Debemos aprender a confiar en aquel que nos cuide y nos da fortaleza para superar los momentos difíciles en medio de nuestra vida. Así que ánimo a seguir adelante, a confiar en Dios en mayúscula, confiar en Dios y abandonar toda nuestra vida en manos del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir su santa palabra. Es interesante lo que nos presenta el libro de Job, porque nos va a llevar a nosotros, y qué bonito que se esté leyendo en este tiempo de Cuaresma. Tiempo donde nosotros debemos volver a Dios. Tiempo de oración, tiempo de encuentro, tiempo de ayuno y tiempo de limosna. De ayudar también a los pobres, a los necesitados. Y aquí es donde nosotros, a la luz de la palabra de Dios, tenemos motivos para tener cambios profundos y grandes en medio de cada una de nuestra vida. Alabamos y bendecimos a Dios y pedimos al Señor para seguir adelante. Damos las gracias a todos ustedes que se acercan a este encuentro con la palabra de Dios. Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Y te invito también con humildad a compartir el enlace. Comparte el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Y no tengas miedo de ser un propagador de la santa palabra de Dios. También contamos con la presencia del hermano Alexander Montilla, que él nos ha ayudado y nos ha venido ayudando con la lectura de la palabra de Dios, pero él también tiene una invitación para ustedes, para que no la desaprovechen, sino que la acepten y podamos apoyarlos todos juntos también en su evangelización. Escuchemos con atención. Claro que sí, Padre, muchas gracias por este momento. Y de verdad, pues agradecido con toda esa gente hermosa que nos mira ahí a través de las redes sociales. Y bendiciones a ustedes y su familia.
La invitación es pues a que me acompañen en este caminar. He abierto un canal, el cual le puse por nombre Predicador Católico Alexander Montilla. Y la invitación es pues que me acompañen. No hay que, de la rama católica, de lo que Dios nos ha dejado, pues dice que una mano lava la otra y las dos manos juntas, pues lavan la cara. Vamos pues a fortalecernos en la fe, en la esperanza y especialmente en el amor ante todo. Y la invitación es pues que me apoyen en este caminar y bendiciones para ustedes y su familia. Se les ama en Cristo Jesús. Por eso les motivamos con humildad, con sencillez, a apoyar también la evangelización. Qué bonito que vamos también a motivarnos a evangelizar. Todos los que están aquí en el chat en vivo, los que están también en esta transmisión y los que van a seguir escuchando la palabra de Dios, parte del día de hoy, parte del día de mañana, y cuando se acerquen a escuchar la palabra de Dios, no se le olvide suscribirse en el canal de nuestro hermano Predicador Católico Alexander Montilla y apoyarlo en su evangelización, en la oración de todos los días, en ese encuentro maravilloso también con el Señor. Y ánimo, a ir adelante. Le damos las gracias también a todos los que nos han apoyado con su granito de arena para los pobres, los humildes, los sencillos. Saludamos a Mario Rojas, Marta Arambura, Isidra Romero, Emily Carrillo, Berta Guevara. Que Dios, Padre de bondad, les bendiga y les multiplique durante toda su vida. Y a todos ustedes también, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Ánimo a tener confianza en Dios, a que tener fortaleza en Dios y abandonar toda nuestra vida en manos de Dios. Con humildad, con sencillez, vamos a decir todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos disponemos para recibir la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Les invitamos para el día de mañana, a las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, por este canal, la Santa Misa. Apoyémoslo con un dedito para arriba y compartamos la Santa Misa con tu familia, con tus amigos, con tus amigos. Y por la noche, para el compartir del capítulo número 5 del libro de Job. Y si apoyar a los pobres, lo puede hacer a través de PayPal, ayuda con generosidad 2021@gmail.com, a través de Patreon, Padre José Gregorio Medina, a través del Banco de América, solicitando la información a través del número de WhatsApp más 58 416 870 1640, y que el Señor les acompañe siempre.